un equipo bien formado. Vale, nada. Es un equipo bien formado que esté a la altura de lo que se pretende ejecutar en la empresa. Pero el hecho de que no tengan unos ingresos sólidos al inicio también hace difícil captar a esos trabajadores altamente cualificados, ¿no? Y necesitamos inventarnos formas, sistemas de retribución que no son los clásicos instrumentos salariales. Y a su vez, hay una gran competencia internacional para captar a esos trabajadores cualificados. Por lo tanto, nos encontramos con empresas, como decía, con unas características, con una naturaleza e idiosincrasia propia que no encajan con lo que se viene regulando hasta ahora y con el resto de empresas del sector. Por lo tanto, todo eso es lo que impulsa a la necesidad de esta ley, ¿no? De tener pues un marco normativo específico, porque esas empresas emergentes no encajan con lo que se venía regulando hasta la fecha en nuestro ordenamiento jurídico. Así que nos encontramos con que, bueno, pues surge esa necesidad, ¿no? De dar más seguridad jurídica y de dar una regulación ad hoc a estas empresas. Y en el plan de recuperación, transformación y resiliencia se incluye la estrategia España Nación Emprendedora. Y una de las medidas concretas dentro de esa estrategia España Nación Emprendedora es la ley del fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Al final lo que se pretende, el objetivo principal es reforzar ese ecosistema, impulsar el emprendimiento y las empresas emergentes como un motor de la economía a través del establecimiento de un marco normativo específico. Como decía, he estructurado el grueso de la ley, de lo que vamos a comentar, en empresas emergentes, startups, medidas para emprendedores y medidas para inversores, ¿no? Claro, todo gira en torno a la empresa emergente, que vengo diciendo que son empresas con un alto valor añadido, con alto potencial de crecimiento, pero la ley nos da una definición mucho más concreta de qué es una empresa emergente, porque bueno, pues puede haber muchas empresas con ese alto valor añadido, con alto potencial de crecimiento, pero la ley baja a tierra lo que se va a pedir para poder conseguir esa acreditación de empresa emergente y por ende poder beneficiarte de todas las novedades y de todas las mejoras que introduce. Es importante que las empresas emergentes, bueno, pueden ser cualquier persona jurídica, ¿no? Entidades, sociedades mercantiles, incluidas las empresas de base tecnológica consideradas como spin-offs, ¿vale? Aparte de eso, tenemos que cumplir algunos requisitos más. Tiene que ser una empresa de nueva creación, es decir, que se vaya a constituir en el momento actual, o si ya estás constituida, que tengas menos de 5 años de vida o menos de 7 años de vida en el caso de sectores, bueno, empresas bio, sectores de energía, sectores estratégicos o incluso que hayan desarrollado toda la tecnología en España. Esta excepción de los 7 años, ¿por qué es? Bueno, pues porque se entiende que esas empresas de esos sectores bioenergía o sectores estratégicos tienen un crecimiento mucho más lento que otras empresas. Al final la fase de consolidación va a un ritmo totalmente diferente y por eso para algunas pues tenemos la excepción de los 7 años. También es importante que no haya sido una empresa que haya surgido de operaciones estructurales, de operaciones de fusión, escisión, transformación, salvo que la empresa de la que surge también sea considerada emergente. En ese caso sí que podría ser. Y luego tenemos otra serie de requisitos que bueno, aparecen en la ley, son los que son, que la empresa tenga domicilio, sede o establecimiento en España, que no cotice en un mercado regulado, que no haya sido admitida a bolsa, por ejemplo, que al menos el 60% de la plantilla esté establecida en España, que el volumen de negocio sea menos de 10 millones anuales. Aquí, por ejemplo, voy a ir haciendo pequeños comentarios, algunas de las cuestiones que introduce la ley para poneros un poco en contexto y ver qué cuestiones han sido más controvertidas en todo el proceso de aprobación de esta ley. En relación con el volumen de negocio, aquí cuando se publicó la propuesta de ley de startups, lo que se decía es, jolín, pero es que el volumen de negocios quizás no es representativo, ¿no? Para poder determinar si una empresa es emergente o no, porque al final
tú puedes tener un volumen de negocio mayor a 10 millones de euros, que no seas considerado empresa emergente precisamente por eso, pero que por ser una empresa que exige grandes inversiones también bueno, pues en I+D, tus costes también sean muy elevados y obtengas pérdidas y no se está teniendo en cuenta el beneficio neto, sino el volumen de negocio. Por eso digo que, por ejemplo, este requisito fue uno de los más controvertidos y los que más se sometieron a debate en su momento, pero bueno, al final con la publicación de la ley no se ha modificado en este aspecto. También se exige que nos hayan repartido dividendos desde la Constitución y aquí lo más relevante, ¿no?, es que sea un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo escalable. Claro, aquí podemos decir, oye, esto es un poco ambiguo, ¿no? O al menos es un poco abstracto. ¿Cómo vamos a saber si tenemos un proyecto innovador y escalable? Pues aquí entra en juego ENISA. ENISA es la Empresa Nacional de Innovación. Yo he conocido a ENISA a través de, bueno, de algunos temas que hemos llevado en el despacho, porque ENISA es una empresa también que concede ayudas y concede préstamos a determinadas startups. Y en este caso también va a ser la encargada de determinar si realmente tu proyecto es innovador y escalable. Es cierto que todavía no está disponible el trámite para hacer la solicitud de empresa emergente porque es necesario que se publique una orden ministerial donde se determinen tanto los requisitos concretos que va a valorar ENISA para conceder la acreditación de empresa emergente como el procedimiento, ¿vale? Pero sí que es verdad que la ley lo que hace es que nos da una serie de pistas sobre cuáles son esos requisitos o esos aspectos que ENISA va a tener en cuenta para darnos el sellito, ¿no? Para darnos el check azul y decir que somos empresa emergente. Pues, por ejemplo, el grado de innovación, el atractivo del mercado, la fase de vida en la que se encuentre la empresa, el modelo de negocio que, bueno, pues al final que tenga un alto contenido innovador. ¿Qué competencia tiene el mercado o el sector en el que opera la empresa? El hecho de que sea, por ejemplo, que tenga un alto grado de diferenciación respecto de sus empresas competidoras va a ser relevante, al igual que va a ser relevante el equipo que tenga al mando, ¿no? La formación de esas personas, de los fundadores o del equipo que está al mando. Otros aspectos a tener en cuenta, por ejemplo, la relación con otros operadores, la dependencia que tiene de proveedores o de suministradores, el volumen de clientes que maneja. También en la propuesta de orden ministerial, que es actualmente con lo que contamos, porque como digo, la orden ministerial todavía no se ha publicado, se hacía referencia también a otra serie de aspectos sobre la base de estos que he comentado, como por ejemplo que la empresa haya recibido ya financiación pública para I+D, por ejemplo. El hecho de que ENISA ya te haya concedido una ayuda o un préstamo también se va a valorar favorablemente a efectos de conceder la acreditación de empresa emergente. Está previsto, en principio, que esta orden ministerial se publique para el primer semestre de 2023, es decir, quedan a poquito, 2 meses y poco para cumplir con ese plazo de 6 meses y en principio tendrían que poner ya a disposición esa orden donde se detallan los requisitos concretos y el procedimiento y habilitar también dentro del portal de ENISA el trámite para poder aplicar. Una vez eso esté publicado y esté habilitado ya el portal dentro de ENISA, si se hace la solicitud, ellos tienen un plazo de 3 meses para responder. O sea que muchas empresas ya constituidas o empresas de nueva creación que, bueno, pues que apliquen de aquí, pues una vez se publique la orden, previsiblemente antes de final de año ya tendrán esa acreditación de empresa emergente. También de cara a los emprendedores es relevante mencionar que no supone ningún coste para la empresa, ¿vale? O sea, no supone coste obtener esa acreditación de empresa emergente y en caso de que en los 3 meses ENISA no haya dicho nada, se considera silencio administrativo positivo, ¿vale? Es decir, que si no contestan, es un sí, ¿vale? En este caso.
Una vez concedida esta acreditación, en el propio registro mercantil se va a hacer constar esa condición de emergente. ¿Por qué? Porque pues así se puede conocer, se puede dar publicidad a que esa empresa va a ser beneficiaria pues, de todas las novedades que comentaremos a continuación. Bien, dentro del grupo de emprendedores, ¿no? Más enfocado a cuáles son las novedades y cuáles son las mejoras que se introducen, he dividido entre fomento y flexibilización, ¿no? Fomento porque hay una serie de medidas o de programas que están destinados a fomentar ese emprendimiento, y luego otras medidas que lo que hacen es modificar la regulación existente para flexibilizar aquello que va a aplicar a las empresas emergentes. En cuanto al fomento, es básicamente un sistema estatal de ayudas al emprendimiento que para mí es más como una carta de intenciones, ¿no? Porque lo que hace es imponer un mandato a la administración para que ponga en práctica esas medidas o esos programas. O sea, no recoge medidas concretas que ya son aplicables, sino que tienen que ser desarrolladas posteriormente. Esto se va a hacer básicamente a través de los puntos de atención al emprendedor y la Oficina Nacional de Emprendimiento, que son como, bueno, pues no organismos, sino dos puntos que van a facilitar al emprendedor y a la empresa el contacto con la administración. Y lo que se pretende pues, es la implantación de fondos de coinversión, redes de contacto y colaboración entre las empresas emergentes y otras empresas ya asentadas. Para mí este punto es importante porque al final algo que me he dado cuenta trabajando con emprendedores y bueno, pues en determinadas operaciones o cosas que he visto en la práctica, es que el networking y crear esta red de contactos y conocer a emprendedores que a lo mejor han estado en tu misma situación es súper importante, porque no sabes quién el día de mañana va a estar contigo, ya sea a través de una colaboración comercial o en tu propio capital, ¿no? Entonces ir forjando esa red de contactos y de colaboraciones es súper importante, sobre todo al inicio, porque te da muchas posibilidades y te da muchas oportunidades. Así que ese es uno de los puntos que pretenden también fomentar. Por otra parte, bueno, se pretenden establecer también la financiación de proyectos colaborativos entre empresas emergentes y otras pymes, un programa de ayudas, también de ayudas y subvenciones, y a la vez la promoción de las subvenciones, porque lo que quieren es que a través de esos puntos de atención al emprendedor y la Oficina Nacional de Emprendimiento se esté en todo momento actualizado para las empresas emergentes un listado de cuáles son las subvenciones a las que pueden aplicar. También en las fases iniciales de la empresa, gozar de ayudas públicas, bueno, pues al final es súper favorable porque, como decía, el hecho de que en los primeros años sea más difícil captar capital y captar financiación, pues puede ser determinante el hecho de recibir una ayuda pública que nos permita ejecutar el plan de negocio y seguir con el presupuesto anual. Y respecto a estas subvenciones, también lo que se pretende es flexibilizar las garantías. ¿Esto qué significa? Bueno, pues para determinadas ayudas o subvenciones públicas lo que se exige es que se presten garantías, ¿no? Entonces, los que tengan la acreditación de empresas emergentes van a poder no tener que prestar esas garantías, por ejemplo, como puede ser un aval, siempre y cuando se reduzca en proporción la subvención o la ayuda que te dan, pero al menos te quitas el hecho de tener que prestar. Y yo creo que ya podemos entrar en las novedades en cuanto a la regulación. Hay diferentes áreas en las que hay novedades importantes. Para mí, mercantil, fiscal y laboral son las más relevantes. Al final, bueno, más bien mercantil y fiscal, sobre todo fiscal porque los incentivos parece que llaman siempre más la atención, ¿no? Cuando se trata de tributar menos o cuando se trata de algo que hace cosquillas en el bolsillo es como lo más llamativo siempre. Pero bueno, empezamos por la regulación mercantil porque también es relevante. Aquí hay 4 medidas que he señalado que considero las más, las más importantes a nivel práctico.
En primer lugar, la flexibilización del régimen de autocartera. No sé si estáis familiarizados con lo que es la autocartera. Hago una pequeña explicación en caso de que ya sepáis lo que es, pues bueno, lo recordamos. Autocartera es simplemente que la empresa va a ser titular de sus propias participaciones sociales, de un paquetito de participaciones sociales. Normalmente, el capital social de una compañía está distribuido entre sus socios, ¿no? Pues socios fundadores, socios inversores, pero la ley de sociedades de capital sí que permite que bajo determinadas circunstancias y cumpliendo determinados requisitos pues de porcentaje y sobre todo de tiempo también, la empresa sea titular de sus propias participaciones sociales. Aquí la flexibilización que se hace es que se permite a la empresa emergente tener hasta un 20% de su capital social siempre y cuando sea para facilitar la ejecución de un plan de stock options como parte de su política retributiva. Y aquí otro de los conceptos que tenemos que explicar. Oye, ¿qué es un plan de stock options? Pues los planes de stock options son un instrumento retributivo que básicamente está basado en la entrega de participaciones, de esas participaciones que la empresa va a tener en autocartera a trabajadores de la empresa a un valor inferior al que tienen en el mercado o gratuitamente. ¿Para qué? Para incentivar al equipo, para incentivar a los trabajadores y que estén completamente alineados. ¿Por qué? Porque si son titulares de participaciones sociales, ¿qué pasa si en un futuro se vende la compañía? Que ellos van a percibir van a participar de ese valor que han creado, ¿no? Si la empresa, pues ellos adquieren participaciones en un momento inicial y al cabo de unos años la empresa se vende por una valoración que pues es 1 por 10, ¿no? De lo que valía antes, ellos al vender sus participaciones también con la venta de la empresa van a tener un beneficio económico. Entonces, el objetivo de esos planes de stock options es básicamente alinear los intereses y alinear la posición de trabajadores, inversores y empresas. Sandra, una pregunta. Sí, Esto cuéntame. cuando ellos están empezando, cuando están recién constituidos, suelen necesitar perfiles de distinto ámbito para sus empresas y muchas veces no tienen dinero para pagar un sueldo, Efectivamente. los perfiles que requieren estos perfiles para estas empresas tecnológicas. ¿Este mecanismo podría ayudar a vincular a ese tipo de perfiles a los Efectivamente. que no podemos? Vale. Al final, lo que, como decía al inicio también, son empresas, como tú dices, que se caracterizan porque al inicio no tienen ese flujo de ingresos consolidado como para poder competir en retribución con otras empresas consolidadas del sector. Entonces nos tenemos que no inventar, sino recurrir a otros instrumentos retributivos que sean suficientemente atractivos para los trabajadores como para decir, oye, es que yo quiero apostar por este proyecto y quiero quedarme aquí. Entonces, normalmente a lo que se ha recurrido es o a los planes de stock options o a los planes de phantom shares, los planes de incentivos. Luego, cuando veamos los incentivos fiscales asociados a estas stock options, veremos por qué hasta la fecha no eran tan atractivos como, por ejemplo, los planes de phantom shares. Pero sí, efectivamente, o sea, es uno de los instrumentos que tenemos que pueden hacer más atractivo nuestro proyecto para trabajadores cualificados con los que a lo mejor en términos de retribución fija o variable no podríamos acceder. Y bueno, para poder ejecutar este paquete en autocartera hasta el 20% del capital social, simplemente tenemos que tenerlo previsto en estatutos sociales, que antes, bueno, no era, para tener participaciones en autocartera no era necesario tenerlo previsto en estatutos sociales, que sea aprobado por la Junta General, que las participaciones sociales ya estén íntegramente desembolsadas y que la ejecución de esas stock options, es decir, que la entrega a los trabajadores de esas stock options se produzca en el plazo de 5 años desde que se apruebe en Junta General, desde que se autorice, ¿vale? Luego, como digo, veremos, porque esto se entiende muy bien también y se entiende la motivación de introducir esta flexibilización con la medida fiscal, ¿vale? Que veremos un poquito más adelante.
Luego, otras medidas que se introducen en el ámbito mercantil, ya más a efectos de trámites burocráticos, etcétera, son las relativas a la inscripción de determinados actos en el registro mercantil. Os diré que a veces es una locura las fatigas que pasamos muchas veces cuando tenemos que inscribir con urgencia determinados actos en el registro mercantil y de repente, claro, el plazo que hay general es de 15 días, ¿no? Pero, por ejemplo, en el registro mercantil de Madrid, precisamente, a veces hemos tenido bastantes problemas porque nos decían es que estamos desbordados, o, por ejemplo, también en el de Navarra, es que estamos desbordados. Entonces, esos 15 días es que, dices, no se cumplen. Y muchas veces apremia el tiempo para tener inscrito pues, una ampliación de capital para poder solicitar el préstamo en ISA. Se reducen estos plazos, ¿vale? Regla general, 5 días hábiles desde que se presenta en el registro mercantil cualquier acto societario, e incluso si se trata de la Constitución y se utilizan estatutos tipo, ¿vale? Porque se han publicado unos estatutos tipo para este tipo de empresas, incluso puede ser de 6 horas hábiles, ¿vale? 6 horas hábiles del registro mercantil, es decir, si haces el trámite por la tarde, pues hasta la mañana siguiente. Pero bueno, agiliza bastante, ya digo, porque a veces el tiempo apremia, sobre todo para las ampliaciones de capital, por el tema de ayudas públicas, de acceder a determinadas subvenciones. Y también se da la posibilidad de inscribir y dar publicidad registrada a pactos de socios, siempre y cuando, con el matiz de siempre y cuando que su contenido no sea contrario a la ley. Aquí os diré que no sé hasta qué punto esto en la práctica se va a llevar a cabo, porque cuando negociamos pactos de socios con la entrada ya de inversores institucionales, de inversores profesionales, hay muchas cuestiones que a efectos o a los ojos del registrador no son registrables. No son, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es que la Ley de Sociedades de Capital prohíbe adoptar acuerdos en sede de junta o en sede de consejo de administración por unanimidad, ¿vale? La unanimidad está prohibida. ¿Qué pasa? En algunos pactos de socios, cuando hay determinadas materias que son muy relevantes y que requieren que tanto fundadores como inversores estén de acuerdo, incluso sí que se puede establecer la unanimidad para determinadas cuestiones puntuales. Eso no sería inscribible, por ejemplo. O sea, yo os diré que el 80% de los pactos de socios que muchas veces negociamos, también respecto de las cuestiones que introducimos en el régimen de transmisión de participaciones sociales, por ejemplo, no serían inscribibles. Entonces, por eso digo que no sé hasta qué punto luego en la práctica se llevará a cabo esta inscripción de acuerdos sociales, pero al menos la posibilidad está. Y luego también se reducen los costes, aranceles registrales y notariales y tasas por la inscripción de sociedades. Incluso para algunos casos, si se constituye la empresa con los estatutos tipo, etcétera, pueden llegar a ser los costes de 60 o 40 euros. O sea, algo bastante más reducido a lo que se suele manejar. Al final son cuestiones más procedimentales, más formales, pero que agilizan bastante el día a día, sobre todo de estas cuestiones prácticas. Y también se promueve, la ley hace hincapié en la promoción del documento único electrónico, ¿vale? El documento único electrónico en realidad ya se utilizaba antes, ya tenía su propia normativa reguladora, pero lo que hace la ley de startups es promover su utilización, tanto para la formalización de la constitución y la puesta en marcha de la actividad de la empresa, como para otros trámites que, como digo, a veces pueden dar un poco más de dolor de cabeza, pues la inscripción en la seguridad social, darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, inscribir determinadas cuestiones pues, en el registro general de protección de datos, en el registro de marcas o de marcas comerciales, o incluso también la presentación de determinados modelos de impuestos. Al final, son flexibilizaciones que no son tan relevantes como la del régimen de autocartera que hemos visto, la que veremos a continuación, pero que sí que en el día a día pueden suponer una mayor facilidad para los emprendedores, para estas cosas que además son más tediosas, ¿no? Son más aburridas al principio y a veces nos quitan tiempo innecesariamente.
Y respecto de las cuestiones mercantiles, la última que quiero comentar es la disolución por pérdidas. La ley de sociedades de capital actualmente lo que establece es una causa legal de disolución, ¿no? Hay que instar a la disolución de la compañía si en algún momento el patrimonio neto se encuentra por debajo de la mitad del capital social. ¿Esto cuándo puede suceder? Pues cuando la empresa tiene pérdidas cuantiosas, ¿no? Y nos dejan un patrimonio neto negativo y ¡hala! Pues ya está, causa legal de disolución, hay que instalar la disolución y liquidación de la empresa. ¿Qué es lo que hace la ley? Dice, vale, para las empresas emergentes esta causa legal no va a aplicar durante los 3 años desde la Constitución. ¿Por qué? Porque se entiende que, bueno, que son empresas que por las características que hemos ido comentando les cuesta un poquito más despegar. A lo mejor los primeros años existen unas pérdidas que hacen que nuestro patrimonio neto esté por los suelos y precisamente lo que no quieren es que la compañía se aboque al fracaso durante estos primeros años, darle como un poquito más de tiempo para que despeguen. Sí que es verdad que en el momento en el que no solo se dé la causa de disolución, sino que además haya que pedir el concurso de acreedores, esta flexibilización no va a operar, ¿vale? En el momento en el que no solo esté el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, sino que además no podamos de ninguna manera atender a todas las obligaciones de pago inminentes, pues tenemos que recurrir al concurso, ¿vale? Pero bueno, al menos nos da un poquito de margen para seguir sobreviviendo. Y pasamos a las medidas fiscales. Al final, como decía, esto es siempre lo que más llama la atención y lo que más interés causa en todos los grupos. Tanto las medidas fiscales que veremos ahora para los emprendedores y para la propia empresa emergente, como las que veremos a continuación para los inversores, ¿vale? ¿Cuáles son las novedades que introduce la ley? Pues para el impuesto de sociedades es un tipo de gravamen reducido del 15% respecto del 25% que aplicaba. Durante el primer periodo impositivo, donde tengamos una base imponible positiva, es decir, mientras tengamos pérdidas, evidentemente no se va a aplicar el tipo de gravamen, pero en el momento en que tengamos una base imponible positiva y durante los 3 años siguientes, tenemos un tipo de gravamen reducido, ¿vale? Y siempre y cuando se mantenga la condición de empresa emergente. Esto es súper importante porque ahí también la ley establece determinadas causas que nos van a hacer perder la condición de empresa emergente. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, cuando se deje de cumplir uno de los requisitos que comentábamos al inicio, perdemos la condición de empresa emergente y perdemos estos beneficios, ¿no? Además, también nos van a permitir el aplazamiento de las deudas tributarias durante los 2 primeros periodos en los que tengamos una base imponible positiva, sin garantías y sin intereses de demora. Para el primero de los años serían 12 meses de aplazamiento y para el segundo ejercicio en el que también tengamos base imponible positiva de 6 meses. Y además también no hay obligación de efectuar pagos fraccionados. Los pagos fraccionados es básicamente una liquidación a cuenta que hace la empresa, una liquidación a cuenta del impuesto de sociedades durante el propio ejercicio en curso. ¿Vale? Entonces, durante los 2 ejercicios siguientes, aquellos en los que se cumplan los requisitos para el aplazamiento, no vamos a tener que efectuar estos pagos fraccionados. Otra vez, siempre que se mantenga la condición de emergente, es decir, en el momento en el que se pierda la condición, vas a perder también estos beneficios y se aplica el régimen general para todas las compañías, el que viene en la ley del impuesto de sociedades. Y aquí, en relación con lo que comentaba antes de las stock options, también, o sea, está súper ligado porque al final una cosa no se entiende sin la otra. Es decir, ¿por qué queremos incentivar esa política retributiva de stock options? Pues también porque se mejora la tributación de estas stock options para los propios empleados. Antes lo que se venía, lo que venía aplicando hasta la fecha era que los trabajadores tributaban como rendimiento del trabajo en especie, ¿vale? Por el valor de esas participaciones sociales que les entregaban en el momento en el que se ejecutaban las stock options. ¿Esto qué pasa? Pues en ese momento a ti te dan unos papelitos, ¿no?
oye, te regalamos o vas a adquirir a un precio súper reducido estas participaciones sociales. Pero por otra parte, viene Hacienda y te dice, vale, pero tú tienes que tributar por esas participaciones sociales, cuando en realidad a ti solo te han dado un papelito que dicen que esas participaciones sociales son tuyas. No has tenido ingreso de ningún tipo, pero tienes que tributar por ello. Esto es lo que se llama dry income o ingreso seco, ¿no? No tienes ni un euro adicional en tu bolsillo, pero tienes que tributar por el valor de esas participaciones sociales. Y a Hacienda no se le paga con papelitos, ¿no? A Hacienda no le puedes pagar con esas participaciones sociales. Entonces, lo que se pretende aquí es flexibilizar, mejorar esa tributación de las stock options para precisamente incentivar que se utilice este mecanismo retributivo. Hasta ahora, como esta tributación de las stock options no era muy atractiva, lo que se venía utilizando básicamente eran los planes de incentivos basados en phantom shares, que bueno, pues ahí la tributación no era como en las stock options, porque se tributa en el momento en que tú ejercitas los derechos económicos. Pero bueno, como decía, al final el objetivo de la ley es flexibilizar la tributación de estas stock options y se establece una exención de 50.000 euros respecto a los 12.000 que se establecían con carácter general. Es decir, el valor que se le da a esas participaciones sociales, tú no vas a tributar por todo ese valor que tienen las participaciones sociales, sino el exceso sobre los 50.000 euros. Eso es lo primero. Y lo segundo, dicen, vale, para solucionar el problema del ingreso seco, tú no vas a tributar en el momento en el que se ejecuta ese plan de stock options, sino en el periodo impositivo en el que enajenas esas participaciones sociales o la compañía se admite a negociación en bolsa o en un mercado o en cualquier otro mercado regulado. Vale, o sea, lo que se intenta salvar es que no tributes cuando no tienes ingreso, sino cuando tienes el ingreso. Pero aquí hay una trampa y es que te dice, siempre y cuando se produzca en el plazo de 10 años y si no, al de 10 años. Es decir, que si a los 10 años ni has vendido las participaciones sociales que te han entregado, ni la empresa ha salido a bolsa, tú vas a tener que tributar igualmente. ¿Qué pasa? Puede ser que la empresa al de 10 años pues no valga ni una décima parte de lo que valía al inicio, es decir, que la empresa haya caído en picada e igualmente vas a tener que tributar por esas participaciones sociales que te dieron hace 10 años. Esta es una de las cuestiones también que se han criticado más, porque si lo que se pretendía era flexibilizar y hacer un régimen de tributación de las stock options que iba a ser puntero y el mejor de toda Europa, pues aquí encontramos una de las grandes debilidades. Es, oye, ¿y qué pasa al de 10 años si yo tampoco he podido hacer líquido? Voy a tener que igualmente pagar Hacienda. También se establece un criterio de valoración de esas participaciones sociales. Se dice que como regla general será el valor de la ampliación de capital, de la última ampliación de capital en el año anterior a la entrega o en su defecto el valor de mercado en el momento de la entrega, ¿vale? No sé si este tema de las stock options ha quedado claro, porque al final es un poquito complejo y bueno, tiene bastantes derivadas, entonces si tenéis alguna duda sobre esto, pues lo comentamos más en detalle. Si queréis preguntar algo sobre esto, que yo creo que es súper interesante para vosotros. Vale, pues nada, Sandra, vamos a seguir, que yo creo que es el... Seguimos y luego al final... espera, Antonia. Sí, es que no conseguí entrar. A ver, una cosita. Yo sé que es una pregunta de torpes y gente ignorante, pero yo no tengo claro la diferencia entre stock option y phantom shares. No, de verdad no sé. Hablas de esto y nos ha hablado más gente, pero no sé lo que es. Vale. Pues mira, la diferencia principal es que las stock options se basan en la entrega de participaciones reales, ¿vale? Es decir, dentro del capital social, que está dividido, me lo invento, en 100 participaciones sociales, cuando te entregan stock options, tú vas a ser titular, por ejemplo, de 10 de esas participaciones sociales reales, ¿no? De las que están inscritas en el registro mercantil, ¿vale?
Las phantom shares son participaciones fantasma. ¿Por qué? Porque no son participaciones reales, es decir, tú no vas a tener en ninguna escritura pública que eres titular de esas phantom shares, porque son fantasmas, son abstractas, pero sí que esas participaciones te dan derechos económicos, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un cap table con participaciones reales y phantom shares, lo que tenemos en realidad es dos estructuras de capital social. Una con el capital social real, que es lo que está inscrito en el registro mercantil, y otra con el capital social, lo que llamamos fully diluted, ¿no? Incluyendo las phantom shares, que son simplemente derechos económicos, no te dan derechos políticos. Únicamente te permiten, en el momento en el que se produzca un evento de liquidez, que suele ser pues, la venta de la compañía, bueno, la venta del 100% o la venta de más del 50% de la compañía, te dan derecho a participar de esas ganancias. Entonces, la diferencia principal, las stock options se entregan participaciones sociales reales, en las que está dividida el capital social, y las phantom shares son participaciones fantasma porque realmente no existen, pero que te dan derechos económicos para participar de, bueno, pues de cualquier evento de liquidez que haya en la compañía. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Hay otra pregunta, Arístides, dale. Muchas gracias. Sandra, las phantom shares no tributan a Hacienda. Es decir, en ese aspecto parece, me imagino que tributan cuando se hacen líquidas como un ingreso. Exacto. Y tributas con tu IRPF, pero no tienes que pagarlas nunca hasta que no las haces líquidas. En eso es mejor que las stock options, parece. Efectivamente, al final con las phantom shares únicamente vas a tributar cuando tengas ese ingreso, cuando entren los euros en tu bolsillo. Por eso decía que hasta ahora, y más con la regulación que había anterior de las stock options, es que nunca se recurría a las stock options, salvo, o sea, los emprendedores nunca querían ofrecer eso a sus empleados, ni los empleados querían aceptarlo porque decían, jolín, si es que con las stock options voy a tributar aunque no haya tenido ingreso en mi bolsillo o sea, nada, es que ni un euro. Efectivamente, como decías, o sea, es más atractivo porque para el colaborador, empleado o beneficiario de las phantoms o de las stock options es mucho más beneficioso. Pero incluso ahora, porque no hay limitación de 10 años, no tienes que ponerlo en estatutos, no hay que, en el fondo es una fórmula para... Sí, efectivamente. Lo que decía de la trampa de los 10 años, al final es como que no se termina de solventar el problema de las stock options, de la tributación que venía siendo tan perjudicial. Entonces, es que el trabajador al que le propongas, no, oye, stock options, pero ten en cuenta que si en el plazo de 10 años ni las has vendido, ni la compañía ha salido a bolsa, tú vas a tener que tributar igualmente, te va a decir. Ostras, pues lo mismo prefiero también phantom shares de nuevo porque eso sé que al menos únicamente va a tener que salir dinero de mi bolsillo en el momento que primero haya entrado. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias Arístides por tu pregunta. ¿Se están animando, Sandra? Sí, tenemos la siguiente de Jesús. Gracias, Jesús. ¿Lo mismo que en stock option que acciones? Sí, al final las stock options es una posibilidad de adquirir acciones o participaciones de la propia empresa. Vale, gracias. Gracias a vosotros. Al final estas preguntas y compartir más cosas es siempre súper enriquecedor. Así que muchas gracias por vuestras preguntas a los tres. Vale, pues después de los incentivos fiscales para los emprendedores o trabajadores, bueno, he mencionado también alguna cuestión laboral, ¿no? que también pues, puede ser de relevancia, y es que se flexibiliza respecto de las cuotas de autónomos en situación de pluriactividad, es decir, aquellos socios de empresas emergentes que sean, bueno, que tengan la condición de autónomos societarios encuadrados en RETA, pero que a su vez trabajen por cuenta ajena para otro empleador, que
al inicio a veces puede ser bastante usual, ¿no? Que, oye, yo emprendo por mi cuenta, pero también antes de dar el salto completamente sigo con mi anterior empleo. Pues en este caso existe una bonificación del 100% de la cuota de autónomos de la base mínima establecida en cada momento, ¿vale? Por ejemplo, para 2023 la cuota mínima es de 230 euros, entonces pues te ves bonificado por ese importe y no tienes que pagar esa cuota de autónomos mientras sigas en situación de pluriactividad. Como máximo puedes beneficiarte de esta bonificación durante 3 años desde la fecha de inicio de la actividad de la empresa emergente, y en el momento en el que pierdas la pluriactividad, pues evidentemente también se pierde esta bonificación. Y si se pierde, luego no puedes volver a sumarte a ella en caso de que al de un tiempo vuelvas a esa situación de pluriactividad, ¿vale? Tiene que estar desde el inicio. Pero bueno, también puede ser un desahogo, ¿no? Para los emprendedores que están comenzando su proyecto, que bueno, sabemos que la cuota de autónomos es siempre algo que sobre todo al inicio puede agobiar bastante cuando pues en realidad no tienes ingresos, ¿no? Para estas cuestiones. Sandra, otra pregunta que me ha venido ahora yéndote a hablar. Si, por ejemplo, yo me he constituido hace una semana y no he tenido en cuenta para los estatutos todas estas cosas que has dicho, siempre se puede hacer una modificación de estatutos, ¿no? Pasa Sí, que claro. será pagando otra vez todos los procesos. Efectivamente. Vale. Claro, sí, Vale. lo suyo es que si es una empresa que recién se va a constituir pues, y quieres o tienes previsión de querer solicitar la condición de empresa emergente, pues ya ir con todo preparado Claro. para que luego no tengas que modificar estatutos. Pero bueno, Claro. las que ya están constituidas y no lo han previsto, pues modificación estatutaria y ya está. Pero sí, con la consiguiente escritura, costes de Por eso. registro. Vale, hay otra pregunta. Jesús. Sí. Volviendo otra vez a la cuestión. Entonces, dado que la persona a la que vayamos a ofrecer stock option, con idea de que Hacienda no se lleve un dinero que desde luego no existe y que le puedes dar 100.000 euros y después se convierte en cero, me imagino que de alguna manera habrá que le digas, te doy stock option y esas stock option estén prácticamente valoradas a valor cero para que Hacienda se lleve el 500% de cero y sin embargo, cuando se hagan líquidas, pues tenga mucho dinero y se tribute cuando realmente hay dinero. Es decir, si le das stock option a un posible CEO, dices, te doy el 25%. Y dices, claro, si voy a tener que tributar por el 25% y no hay nada, dices, no lo quiero. Pero de alguna manera se puede hacer que esas opciones o alguna manera habrá de valorarlo muy bajo y realmente que obtenga el ingreso cuando vaya a pagar Hacienda. No sé si he conseguido explicarme. Es decir, que si ahora mismo dices, te doy el 25% de stock option, esas opciones pues están valoradas muy bajitas, a 1 euro, y te doy 250 euros, y dentro de 3 años, pues cuando la empresa haya salido para adelante, pues esos 250 euros sean 250.000. Hacienda va a cobrar lo que cobre de 250.000, pero claro, si no sale nada para adelante, pues cobra lo que sea de nada. Claro, aquí hay dos cuestiones. La primera que tenemos que tener en cuenta es que Hacienda lo que sí que te establece es una valoración para esas stock options, ¿vale? Es decir, una cosa es a lo que tú se la entregas al trabajador, porque de cara a que sea un incentivo se las tienes que entregar o bien gratuitamente, es decir, que el trabajador no pague nada por adquirir las participaciones sociales, o bien a un valor muy bajito, ¿vale? Entonces, una cosa es lo que va a pagar el trabajador por esas stock options y otra cuestión es a lo que se van a valorar. Como ponía en la... Intento ir a la diapositiva anterior. Vale, aquí decíamos que Hacienda lo que va a tener en cuenta es una valoración de esas participaciones sociales teniendo en cuenta la valoración de la compañía en la última ampliación de capital del año anterior a la entrega o en su valor, en su defecto, al valor de mercado. Entonces, tampoco podemos dar el valor que queramos a esas stock options de cara a que el empleado o el beneficiario tribute lo menos posible, porque va a venir Hacienda y te va a decir, no, pero es que la valoración de esas participaciones sociales en el momento en el que se entregaron era 100.000. Por ejemplo, en el supuesto que tenemos, 100.000, le entrega unas participaciones sociales, un 10%, por poner números redondos, un 10%,
y él va a pagar por ellas 1.000 euros, ¿no? De cara a que sea un incentivo. Pero en realidad esas participaciones sociales, conforme a los mecanismos de valoración que establecemos, tienen un valor de mercado de 100.000. El empleado, beneficiario o colaborador va a tributar sobre el exceso de la exención, que son 50.000. Entonces tributaría por 50.000. Da igual si las vende, si no las vende, si sale a bolsa o si no sale a bolsa, porque en el plazo de 10 años 100% va a tributar por esos 50.000 euros. Vale, gracias. Vale. Vale, pues ya pasaríamos un poco a lo que es el bloque de inversores. No sé si me voy a dar un poquito de más. Hemos tenido preguntas entre mías que hemos ido resolviendo. Vale, otra de las novedades que introduce la ley son bueno, pues una flexibilización de los incentivos fiscales que aplican a los inversores. Aquí el más relevante es la deducción por inversión en empresas de nueva creación. Esta deducción ya existía, lo que pasa es que se mejoran las condiciones. Simplemente tienes una deducción del 50% de la cantidad invertida para la adquisición de participaciones o acciones de empresas de nueva reciente creación. Es decir, vale, con una base máxima de 100.000 euros, es importante. Es decir, que si un inversor ha invertido 200.000 euros en una empresa emergente, ¿no? Pues, ha adquirido participaciones sociales en una ampliación de capital, tiene derecho a deducirse el 50%, que justo serían los 100.000 euros de base máxima. Es decir, se podría deducir en su declaración esos 100.000 euros por la inversión que ha efectuado en empresas emergentes. Sí que es verdad que hay que cumplir determinados requisitos que se hayan adquirido esas participaciones sociales bien en la Constitución o bien durante los 5 o 7 años siguientes y que permanezcan en su patrimonio entre 3 y 12 años, ¿vale? Es decir, si esas participaciones sociales las enajenas al de 1 año o al de 2 años, pues no podrás beneficiarte de esta deducción. Y sin perjuicio que está metido en el bloque de inversores, también esto contiene una flexibilización para los socios fundadores. Y es que la regla general lo que hace es limitar esta deducción para aquellos socios que tengan más del 40% del capital social de la compañía junto con familiares de hasta segundo grado. Y ahora lo que nos dice la ley de startups es, oye, de esta limitación excluimos a los socios fundadores. ¿Por qué? Porque pues es muy fácil que los socios fundadores pues en los primeros años a lo mejor sí que tengan más de ese 40% y de otro modo se les estaría excluyendo de poder aprovecharse de esta deducción. Luego, otra de las cuestiones también que introduce es una mejora de la tributación del carried interest o comisión de éxito. Aquí voy a hacer también una pequeña explicación de dónde viene todo esto, porque si no a lo mejor es más difícil de entender el concepto. El carried interest o comisión de éxito precisamente es una comisión, un beneficio económico que se llevan los gestores de los fondos de inversión, ¿vale? Un fondo de inversión, por ejemplo, un fondo de capital riesgo, tiene unos limited partners, que son los que ponen la pasta, básicamente, dentro del fondo, y unos general partners. Los general partners lo que hacen es gestionar ese fondo de inversión. Gestionan, pues estructuran el portfolio de todas sus inversiones, diversifican, ¿no? Y eligen aquellas empresas en las que el propio fondo va a invertir y son los que, hablando así mal y pronto, los que manejan el cotarro, ¿no? Vale, pues esos general partners se llevan una comisión de éxito cuando las cosas van bien. Cuando, por ejemplo, obtienen una determinada rentabilidad o se hacen un éxito en una de sus participadas, ha ido genial, han hecho un por 10, me lo invento, tiene una rentabilidad de la pera, pues ellos se llevan una comisión, ¿vale? Entonces, lo que nos dice la ley de startups es, oye, vamos a mejorar también la tributación de este carried interest. Entonces, todos los administradores, personas administradoras, gestoras o empleadas de esos fondos de inversión alternativa, fondos de capital riesgo europeos y un largo numerus apertus, porque al final no es numerus clausus,
pues van a poder tener un beneficio por las acciones o participaciones que otorgan esos derechos económicos especiales, ¿vale? Es decir, esa comisión o carried interest viene porque esos general partners tienen acciones o participaciones con derechos económicos especiales que le permiten tener un poquito más del dinero cuando se produce esa desinversión, ¿vale? Entonces, pues de esa ganancia, de esa comisión de éxito, ellos van a integrar dentro de su declaración únicamente el 50% como rendimiento del trabajo. Sí que es cierto que también se exigen una serie de requisitos, que haya una inversión mínima garantizada para el resto de inversores, ¿no? O sea, no me voy a llevar el beneficio fiscal encima si no estoy garantizando al resto de los inversores capitalistas una inversión mínima. Y también que esas participaciones que le conceden esos derechos especiales, este derecho a coger un poquito más del pastel, ¿no? Que se reparte en todos, pues que las hayan tenido por un periodo mínimo de 5 años o al menos de manera interrumpida si no han podido ser 5 años porque bien se hayan liquidado o la gestora o se haya producido un cambio de entidad gestora, ¿vale? Y luego también hay una serie de incentivos administrativos que establece la ley, que esto también puede parecer una tontería, pero a efectos prácticos yo os diré que seguro que nos salva de muchas en el futuro. Y es en relación a la identificación de inversores extranjeros. Cada vez más, bueno, pues la globalización lo que hace es que nos encontremos con inversores cada vez más a menudo que vienen de fuera, ¿no? Pues de la Unión Europea, inversores estadounidenses, fondos de inversión de la otra punta del mundo que están interesados en inyectar capital en empresas españolas. ¿Qué pasa? Sobre todo cuando son personas físicas, bueno, pues que los trámites para obtener su número de identificación de extranjero a veces se vuelven un auténtico dolor de cabeza porque tenemos que obtener nosotros. Muchas veces lo tenemos que hacer y lo hacemos pues a través de poderes que nos tienen que otorgar. Después nosotros vamos a la policía que te dan cita lo mismo dentro de 3 semanas para obtener el NIE de ese inversor. Si no está a tiempo, a veces la notaría te pone problemas porque no puedes otorgar la escritura pública de ampliación de capital si no tienes el NIE, entonces se vuelve a veces un dolor de cabeza terrible, ¿no? Y siendo conocedores, pues el legislativo de estos problemas ha dicho, oye, vamos a simplificar también estos trámites. Ya no se necesita el número de identificación de extranjero, sino que nos va a bastar con un NIF, como para las personas jurídicas, pues un número de identificación fiscal que se puede solicitar telemáticamente. En principio, en el plazo de 10 días hábiles desde que tú haces la solicitud, te expiden ese número de identificación fiscal y lo puede hacer tanto el propio inversor extranjero como cualquier representante. Es decir, pues bastaría con que otorgasen ese poder o de algún modo otorgasen facultades a cualquiera que está en España y que conoce más, pues por ejemplo, a los abogados es muy habitual, ¿no? que nos otorguen esos poderes y se hace el trámite telemáticamente y se obtiene en 10 días sin necesidad de coger cita en policía, etcétera. Todas estas cuestiones. Además también, incluso en la propia constitución o ampliación de capital, una vez elevado a público se va a poder solicitar este NIF, es decir, el propio notario o a través del punto del punto de atención al emprendedor se puede solicitar el NIF, o sea que es mucho más ágil y eso, aunque a priori parezca algo que no tiene una gran relevancia práctica, os diré que sí la tiene. Bueno, y luego sí que aquí mencionaba otras novedades ya después de los 3 grandes grupos de empresa emergente, emprendedores, inversores. Otras novedades que introduce la ley en relación con la colaboración público-privada. Al final lo que pretende es fomentar la colaboración entre el sector público y el sector privado, entre universidades y empresas emergentes también. Flexibiliza introduce la compra pública innovadora y
también las licencias de prueba en entornos controlados. Esto sobre todo para aquellas empresas que están dentro de sectores regulados, lo que se permite es realizar tener licencia para realizar licencias de prueba controlados por la autoridad competente dentro de su sector regulado. Como decía, sobre todo el objetivo de la ley, ¿no? Al final es fomentar ese emprendimiento, fomentar la creación y la promoción de las empresas emergentes, y esa colaboración público-privada muchas veces también es necesaria. Introduce la ley también, bueno, pues, determinadas medidas para que las universidades y las empresas emergentes colaboren, fomenten desde las instituciones educativas programas de emprendimiento, ¿no? Pues al final como los que puede hacer la UPM también, ¿no? De programas de aceleración, programas de incubación para fomentar a los estudiantes. Y otras novedades también en relación con el talento internacional. Como decíamos, es súper importante que estas empresas puedan competir para la atracción de talento que puede ser tanto nacional como internacional, y se flexibiliza básicamente el régimen fiscal aplicable a determinados profesionales, emprendedores o inversores que están desplazados a territorio español, que básicamente es que van a poder tributar en el impuesto de la renta de los no residentes. Se flexibiliza el régimen que hasta ahora estaba vigente, y también se dan muchas facilidades para que teletrabajadores de carácter internacional vengan a España. Aquí al final, pues a efectos de hacer un ecosistema mucho más nutrido, ¿no? Se flexibilizan y se amplían los visados y permisos de residencia para que sea un país mucho más atractivo para otros trabajadores que vienen de fuera. Y nada, hasta aquí justo lo tenía casi cronometrado, una horita. Bueno, os pongo muchas gracias por vuestra atención, evidentemente, y nada, comentamos lo que queráis sobre los puntos que hemos hablado. Si queréis debatir más sobre las stock options y phantom shares, que al final es lo que más puede haber causado. Me aparece aquí. Sí, creo que Sí. Aristides tiene una pregunta. Te había aplaudido porque es la verdad que enhorabuena, ha estado genial y ha sido muy interesante, muy bien resumido. Y creo que además tiene una pregunta porque tiene la mano levantada. Sí, no es que haya aplaudido eso, me haya quedado la mano tonta. Pero una pregunta sobre el tema de autónomos y la pluriactividad, por lo que me ha parecido entenderte, para que me lo confirmes. Si tú tienes un trabajo pero te das de alta en autónomos, parece que eso es lo que sería pluriactividad. Eso es lo que entiendes tú por pluriactividad. Yo tengo un trabajo, estoy tributando a Hacienda con mi IRPF y me doy de alta de autónomo, ¿vale? Lo que entiende la ley por pluriactividad es que tú estés en régimen, trabajando por cuenta ajena para otro empleador, y que a la vez estés desarrollando tu actividad, pues como dado de alta como autónomo societario en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y durante 3 años entonces tienes una bonificación del 100% en esa, o sea que eso parece que es fantástico, ¿no? Del 100% sobre la cuota, del 100% de la cuota mínima. Es decir, si superas esa cuota, pues la bonificación va a ser para este año, por ejemplo, de los 230 euros que comentaba. De acuerdo, de acuerdo. Es verdad que eso todavía como que nos deja en desventaja con otros países en los que las cuotas de autónomo son mucho más bajas con carácter general. Vale. Y te quería hacer una... Disculpa, sí. No, nada, que lo que iba a decir también es que en el momento en el que lo que decía, en el momento en el que pierdas la pluriactividad, si luego vuelves a trabajar por cuenta ajena y a tener ese régimen y a ser considerado como empleado por cuenta ajena y por cuenta propia, no te vas a poder beneficiar otra vez de la bonificación. Vale, es decir, solo lo puedes hacer una vez. Exacto. En el momento en que lo pierdes es como que no te puedes reenganchar. De acuerdo. Y otra pregunta que te quería hacer era sobre la atracción de talento internacional, lo de la flexibilización de las visas. No, si no lo quieres comentar, porque además no ha sido como o prefieres a lo mejor que te lo... yo qué sé, lo que veas. Yo lo que tengo entendido es que la ley de startups también permite como a extranjeros de fuera de la Unión Europea
¿vale? Siempre y cuando pasen la certificación de NISA, esto que hemos hecho antes de un modelo de negocio de empresa emergente, les permite obtener una visa de residencia siempre y cuando obtengan esa certificación. Creo que eso no está desarrollado todavía normativamente o algo así, pero ¿sabes algo sobre ese tema? Pues ahí quizás me pillas. Sí que es verdad, vamos, lo que dice la ley, no sé exactamente los periodos, pero tienes como primero un visado de 1 año para trabajadores o para profesionales Estudiantes extranjeros, o para estudiantes, sí. para estudiantes. Hay que cumplir determinados requisitos que así a bote pronto no te sé decir de memoria, y luego una vez se termina ese visado de 1 año, si sigues trabajando dentro de España, puedes ampliar pidiendo un permiso de residencia que puede durar hasta 3 años, prorrogable cada 2 años, también siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones que se cumplían para la concesión. Pero bueno, son una serie de requisitos especiales. Sí que se permite estudiantes de instituciones que sean de educación reglada, que sean de alto prestigio, etcétera. Tanto para estudiantes como para trabajadores. Lo que no me puedes confirmar ahora es si esa extensión del permiso de residencia se puede aplicar si montas tu empresa emergente en territorio español. O sea, un extranjero que monta su empresa emergente en territorio español. Un chileno, por ejemplo, llega a España, hace, no sé qué, desarrolla su modelo de negocio, monta su empresa. Eso es lo que yo tenía entendido, ¿eh? Pero ya te digo que no era el objeto de la sesión. Sí. La lógica me dice que sí, porque si estás desarrollando aquí una actividad dentro de, el marco de esa empresa emergente acreditada, entiendo que la lógica me dice que sí, pero sí que es cierto que debería confirmar. Según tengo entendido, a eso le falta todavía desarrollo normativo. Normativo. Vale, pues muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Arístides. Creo que hay otra pregunta por parte de Jesús. Creo que has dicho al principio que algunas veces cuando se va al registro que hay cosas que no se afectan registrar de las que se hayan decidido. Es decir, que algo que han podido decidir los socios en el pacto de socios y no queda registrado. ¿Eso qué consecuencias tiene sobre lo pactado? Pues mira, aquí te diré. Hago un poquito de contexto también para entender toda la explicación que he dado anteriormente. Esto fue objeto de una charla que di en noviembre también sobre pacto de socios, que hablaba de estatutos sociales versus pacto de socios, ¿vale? Los estatutos sociales es lo que siempre tenemos que tener inscrito en el registro mercantil. Al final son las normas o lo que se puede considerar las directrices que rigen el funcionamiento de la empresa, ¿no? Los estatutos sociales siempre van a estar registrados. Pero hay determinadas cuestiones, es muy habitual que los socios suscriban un pacto de socios, que es un acuerdo en principio privado, ¿vale? Que va a regular la relación entre los socios y entre ellos y la sociedad. ¿Qué se establece en el pacto de socios? Pues cómo el funcionamiento interno de la sociedad, cómo se toman las decisiones en la Junta General, cómo se toman las decisiones dentro del órgano de administración, cuál es el régimen que aplica para la transmisión de participaciones sociales. Muchas veces los estatutos, precisamente porque los estatutos tienen que seguir a rajatabla lo que dice la ley. Hemos perdido. Sí, parece que tenemos un problema con Sandra. De lo que dice la ley, pero no por poner nada que sea ilegal, ¿no? Ni que sea manifestamente contrario a la ley y al orden público, sino... Sí. Que te hemos perdido durante un momento cuando decías que la ley tiene que seguirse el estatuto rajatabla y ahí no sabemos lo que hay. ¿Me escucháis ahora? Sí. Ah, vale. Nada, decía simplemente que es cierto que como los estatutos tienen que seguir a rajatabla la ley, muchas veces los socios lo que quieren es tener una regulación mucho más completa con determinadas cuestiones que se salen un poquito de precisamente lo que dice la ley de sociedades de capital en cuanto a mayorías de Junta General, mayorías de Consejo de Administración, régimen de transmisión de participaciones, y por eso suscriben un pacto de socios. Suscriben un pacto de socios que regula todas esas relaciones de manera mucho más detallada. Vale. ¿Y qué pasa? Que puede ser que en esa regulación del pacto de socios haya cuestiones que
no serían inscribibles precisamente porque pueden ser contrarias a lo que establece la ley. Por ejemplo, lo que decía de la unanimidad. Es decir, la ley de sociedades de capital dice que ningún acuerdo en una compañía se puede adoptar por unanimidad. Pero si entre los socios todos deciden que una materia que sea relevante se tenga que adoptar con el visto bueno de todos los socios o de todos los miembros del Consejo de Administración, así va a quedar recogido en el pacto de socios. Y no es que sea, bueno, a ver, sí, podría ser contrario a lo que dice la ley, pero al final es la voluntad de todos los socios, ¿no? Entonces, ¿con qué problema nos encontramos? Que esas cuestiones de cara al registro mercantil no son inscribibles porque te van a decir, oye, no, señores, es que vosotros habéis decidido esto, vale que es la voluntad de todos los socios porque el pacto de socios se suscribe por todos los socios de la compañía, pero es que esto no me lo puedes inscribir en el registro mercantil. ¿Y qué pasa? Ahí hay una divergencia entre lo que pone a lo mejor en los estatutos sociales y lo que pone en el pacto de socios, ¿no? Y aquí siempre los socios lo que quieren es que prevalezca el pacto de socios. Prevalezca el pacto de socios. Pero nadie puede prevalecer sobre la ley. Es decir, que aunque estuviera hecho el pacto de socios, si está en contra de la ley, cualquiera lo puede convertir en papel mojado si es de su interés. Claro, pero cualquiera de los socios. Claro, es decir, en cualquier momento, si es algo que es contrario a la ley, dices, claro, vale, pues ahora dejo de cumplirlo. Claro, pero ahí también aplica, hay sentencias sobre esto y hay jurisprudencia sobre, oye, ¿qué pasa cuando se ha suscrito algo en el pacto de socios que en realidad es contrario a la ley? Y aquí lo que se dice muchas veces es, vale, pero es que teoría de los actos propios, es decir, tú acordaste aplicar por ejemplo, ese régimen de mayorías. ¿Cómo me vas a decir ahora que vas a impugnar un acuerdo social, por ejemplo, porque va en contra de la ley cuando tú accediste a firmar el pacto de socios en estas condiciones? Entonces, en definitiva, que nadie, pues, que a la hora de la verdad todo el mundo va a estar obligado a cumplirlo, que nadie va a hacer nada. Exacto. Eso era la pregunta. Gracias. Exacto. De hecho, en los pactos de socios se suele establecer una cláusula de prevalencia que lo que dice es, oye, en caso de que haya una discrepancia entre lo que ponen los estatutos sociales y lo que pone el pacto de socios, todos acordamos que aplicará lo dispuesto en el pacto de socios, precisamente porque les interesa, porque el pacto de socios al final es mucho más protector de los intereses de todos que los estatutos sociales. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más antes de terminar. Pues si no te importa, Sandra, también aprovecho para una pregunta. Sí, claro. No ha quedado claro. Las acciones o participaciones que has mencionado que son fantasmas, realmente ser fantasmas y no estar, digamos, en ningún tipo de registro, ¿dónde queda, digamos, constancia de la existencia de las mismas? Pues para poder otorgar esas Phantom Shares, lo que suele hacer la compañía es, bueno, primero se aprueba, se junta general, todos los socios acuerdan la creación de lo que se llama un pool de Phantom Shares, ¿vale? Tenemos el capital social legal, por ejemplo, 1000 participaciones sociales, y dicen los socios, oye, de cara a incentivar a empleados, colaboradores, advisors, vamos a crear un pool de Phantom Shares de 100, por ejemplo, que representen pues un 10% del capital social, da igual. Esas 100 no salen, digamos, del capital social, sino que son adicionales. Sería como exacto, son adicionales, por lo tanto vamos a tener un capital social legal, como decía, de esas 1000 participaciones que tenemos actualmente y un capital social fully diluted, que sería tanto el legal como el pool de Phantom Shares, como el ISO, ¿no? que se ha aprobado. Entonces, por una parte, se deja constancia cuando se aprueba en Junta General ese paquete de Phantom Shares. ¿Cuál es el siguiente paso? La compañía, normalmente el órgano de administración, lo que hace es formular un plan de incentivos, ¿no? que va a regir o que va a regular todas las condiciones, todos los términos que se aplican a esas Phantom Shares. También es un plan de incentivos, es un documentito, eso formulado por el órgano de administración, que también suele aprobar la Junta General, y se dice,
¿cuáles van a ser cómo va a ser la consolidación de esas Phantom Shares? ¿Quién va a tener la potestad para designar a los beneficiarios de las Phantom Shares? ¿Qué pasa si uno de los beneficiarios deja de ser prestador de servicios o trabajador de la compañía? Lo que se suele llamar good liver, bad liver, es decir, en el plan de incentivos se regulan todas las condiciones generales, ¿vale? Y luego, respecto de cada beneficiario, es decir, si tú ya identificas cuáles son los trabajadores, cuáles son los advisors, los colaboradores a los que quieres incentivar dando ese paquete de Phantom Shares, lo que se hace es que suscriben una declaración de adhesión al plan de incentivos general con sus propias características o condiciones particulares, donde se dice, oye, a ti de todo el paquete de Phantom Shares creado, del 10%, te voy a dar un 0,5% o te voy a dar, hay diferentes fórmulas, es decir, tú puedes dar, por ejemplo, un número concreto de Phantom Shares, puedes dar un porcentaje, puedes establecerlo en base a una retribución, por ejemplo, oye, te daré lo equivalente a 25.000 euros, teniendo en cuenta que 25.000 euros son bueno, pues parte de tu retribución fija o variable. Entonces, queda acreditado en todo ese proceso, desde la creación del pool de Phantom Shares hasta que el beneficiario se adhiere a ese plan de incentivos mediante su declaración particular. Pero más allá de eso, no consta en ningún sitio, es decir, es algo que no accede al registro, como decías, es todo, bueno, pues acuerdos entre acuerdos privados y acuerdos societarios dentro de la propia empresa. Eso entiendo, aunque afecta directamente, y ya termino, perdona, aunque afecta directamente al capital social de la empresa, en cierta manera, digamos, esos participantes al recibir una retribución, digamos, no afectaría de ninguna manera a los propios participantes que sí que tienen las participaciones físicas, es decir, no habría que hacer ningún tipo de ampliación de capital para que no pierdan poder sobre sus acciones, ¿no? No hay que hacer ampliación de capital, pero en realidad los socios actuales se van a ver diluidos en parte sus derechos económicos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que al final las Phantom Shares lo que hacen es que te dan derechos económicos para participar de un evento de liquidez. Entonces, si tenemos dos capitales sociales, el legal y el fully diluted que llamamos, el legal se ve diluido por ese ESOP o por ese pool de Phantom adicional que se está creando, de tal manera que ya no es un 100%, sino que si estamos creando un 10% adicional, esas participaciones legales en porcentaje se van a ver disminuidas en el porcentaje correspondiente. Entonces, en el momento en el que se produzca un evento de liquidez, aunque tú legalmente como socio de la empresa tengas un 10%, tienes que saber que en el momento en que hay un evento de liquidez hay que tener en cuenta que los que tienen participaciones fantasma también van a participar de ese evento de liquidez y que tú no vas a percibir lo correspondiente a ese 10% legal que tienes, sino al porcentaje ficticio ese 100% que se reparte entre todos, tanto capital social legal como Phantom Shares. Ahí es donde afecta a los socios reales de la compañía. Y esa es mi duda, ¿eso realmente es legal? Sí, claro. Al final, como participante o como accionista de una empresa, estás viendo diluida tu posición sin poder, digamos, optar a mantener tu porcentaje. A ver, al final eso es algo que siempre se acuerda, ¿no? Es decir, cuando se hace, por poner el ejemplo, ¿no? La contrapartida, cuando se hace una ampliación de capital, todos los socios tienen derecho de asunción preferente. Ellos pueden mantener su posición legalmente y decir, oye, yo también quiero participar. En el caso de las Phantom Shares es algo que tú no tienes ese derecho legal a mantener tu posición, pero precisamente por eso es algo que siempre se suele negociar y que ahí los nuevos inversores o los socios actuales van a poner un poco sus condiciones también sobre la mesa. Muchas veces, por ejemplo de compañía que levanta una primera ronda de financiación y llega el inversor y te dice, vale, aquí queremos que se cree un pool de Phantom Shares, pero oye, no lo vas a crear una vez yo ya estoy en el capital social. Me lo vas a crear de antes para que yo cuando entre en la compañía ya asuma un poquito más de participaciones sociales de las que realmente me corresponderían para que en el momento en el que se produzca ese evento de liquidez, yo realmente me quede con el porcentaje que quiero. Porque sé que parte va a salir a los beneficiarios de las Phantom Shares. Sandra, ¿la ley establece algún tipo de limitación sobre las Phantom Shares o
o el pool ese que se define es totalmente lo que decida la Junta General. Efectivamente, es lo que decían los socios. Al final, esto son cuestiones más de negocio que de otra cosa. Por una parte, pues te diría que lo estándar es en torno a un 10%, ¿no? Pero bueno, también nos encontramos con compañías en las que el pool es del 15 o el 20% cuando los socios fundadores ya están muy diluidos y se les quiere dar a ellos más incentivos, porque, bueno, pues muchos fondos lo que te dicen es, oye, todavía estamos en una etapa más o menos temprana para que los socios fundadores estén tan diluidos. Entonces, vamos a crear un pool de Phantoms adicional para que esos fundadores estén bien incentivados todavía y aunque legalmente tengan menos porcentaje, luego en el fully diluted mantengan una posición que les haga estar alineados con el resto de, bueno, con los objetivos de la compañía y de los inversores. Contablemente no deja de ser una obligación de pago en caso de que se active la Phantom Share. O sea, es una obligación de pago como cualquier. Efectivamente, y es una obligación de pago de la sociedad, o sea, al final ese dinero, porque las Phantom Shares tienen, o sea, se consideran como retribución en especie, entonces es una salida de caja que tiene que ser de la propia sociedad, no sale de los socios, es decir, aunque tú te diluyas, no va a salir de tu bolsillo el dinero, sino que sale de la propia compañía. Aquí, por ejemplo, cuando el evento de liquidez es una compra del 100% y viene el comprador de turno y te dice, vale, tenemos que descontar del precio que voy a pagar esa salida de caja que tiene que salir de la compañía para pagar a los beneficiarios. Entonces, precisamente porque sale del precio, los socios que van a vender sus participaciones sociales reales van a ver que al final van a recibir menos precisamente porque se está descontando la salida de caja que va para los beneficiarios del pool de Phantoms. Eso es. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Una preguntita, Sandra. Sí. No sé si me oyes. Sí, te escucho. Sí. Has dicho que la ley no está todavía en vigor, ¿no? O no está, vamos, no está, Sí. no sé en qué. Que está, perdona, Sí, pues ya está en entonces. vigor, sí. Vale, pues entonces lo Sí. he cogido mal. Vale. Se publicó, creo que en el boletín oficial el 22 de diciembre de 2022 y entró en vigor en 2023. Vale. Pues entonces nada. Pues nada, estupendo, ¿eh? Muchísimas gracias y estupenda la presentación. Sí, gracias mucho. a vosotros por asistir. Muchísimas gracias, Sandra. Creo que la verdad es que ha sido una sesión realmente enriquecedora y de la que hemos podido aprender mucho, así que siempre es un placer contar con eminencias por aquí, así que muchísimas gracias y gracias a todos también por asistir. Y nada, cualquier duda que tengáis, pues nos podéis remitir cualquier pregunta al correo y nosotros la remitimos directamente a Sandra. Pues nada, por mi parte, daros las gracias a ti, Álvaro, a Elena y a todos los que habéis acudido. La verdad que vuestras preguntas también han sido súper enriquecedoras. Al final van saliendo cositas, ¿no?, que a lo mejor en la explicación inicial no se prevén y terminamos hablando de Phantom Shares y de un montón de cosas más. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por atender y por vuestras contribuciones. Ha sido un placer. Gracias a todos. Estoy viendo los mensajes. Vale, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Sandra. Lo único que te voy a pedir, si puedes finalizar tú, porque hay un problema, sin querer le he dado yo los poderes a Elena, entonces si puedes finalizar tú la reunión, que eres confitriona, te lo agradezco. Entonces, vale, ¿cómo tengo que...? O sea, ¿simplemente darle a salir o...? Sí, yo creo que si le das a salir ya directamente, luego en salir puedes finalizar la reunión para todos. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias.